Muy buenos días. Ponerse todos de pie, por favor. Entra a la sala la doctora Olga Ligia Sobrino Rodríguez, juez 15 laboral del Circuito de Barranquilla. Buenos días, pueden sentarse. Sean todos bienvenidos a esta audiencia pública a realizarse por el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Oralidad de Barranquilla, hoy 13 de septiembre del 2013, siendo las 8:39 de la mañana, a realizarse, a reanudarse dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia, radicado con el número 08001-3105-015-2013-1, el cual es promovido por el señor Hernando Enrique Puente Garizábal contra la Sociedad Transportes Gandur Numa S.A., declarándose formalmente abierta la diligencia o reanudada en estos momentos. Para efectos del registro de la asistencia, se solicita a las personas que van a intervenir en este acto público el favor de suministrar su nombre completo y documento de identidad. Para tal fin se le concede el uso de la palabra, en primer lugar, al apoderado del demandante. Muchas gracias, Su Excelencia. Mi nombre es José Luis Castro Guerra, identificado con cédula de ciudadanía número 72-204-932 de Barranquilla, tarjeta profesional 202-683 del Consejo Superior de la Judicatura, notificaciones judiciales, calle 59, número 2406, barrio Los Andes de Barranquilla. Actúo en calidad de apoderado de la parte demandante. Muchas gracias. Asimismo, se le concede el uso de la palabra al apoderado de la demandada. En mi calidad de apoderado de la empresa Transportadores Gandur Numa, aclaro por favor su señoría, porque estamos siempre refiriéndonos a Transportes Gandur y es Transportadores Gandur Numa para que no tengamos... Muchas gracias. ¿Sí? Mi nombre es Alberto Mario Vargas Ginás, con cédula de ciudadanía 8631008 de Sabana Larga, tarjeta profesional 59188, para los efectos de notificaciones en la calle 90, número 5648, Barrios Altos de Río Mar. Muchas gracias. Constatada así la presencia de los apoderados de las partes en este acto público, procedemos entonces al desarrollo de la misma, no sin antes agradecerle a los apoderados de las partes la consideración, la verdad que desde hace un par de días vengo con una migraña y el estrés de las audiencias me lo incrementa. Entonces, vamos a proceder a continuación a dictar la sentencia ante el presente proceso y que en derecho corresponde. Sentencia ordinaria número 128 del 2013. Presentación de la sentencia y actuación procesal. Se trata de un proceso ordinario promovido por el señor Hernando Enrique Puente Garizábal contra Transportadores Gandur Numa S.A.,
demanda que le correspondió conocer por reparto a este juzgado 15 laboral del Circuito de Oralidad de Barranquilla, quien mediante auto calendado 28 de enero del 2013 dispuso su admisión y ordenó notificarle a las demandadas en un principio, que también lo fue la RP Sura S.A., quienes una vez enterada de la demanda en su contra procedieron a contestarla el 1 y 7 de marzo del 2013 respectivamente. Sí. Quienes dentro de la oportunidad legal para ello procedieron a contestarla oponiéndose a las pretensiones del actor y propusieron las excepciones de mérito que tuvieron lugar proponer. Durante el desarrollo de la audiencia de conciliación efectuada el día 19 de junio del cursante año, la parte demandante desistió de sus pretensiones contra la administradora de riesgos laborales Sura S.A. por estar esta entidad valorando y atendiendo administrativamente sus compromisos con el demandante, a lo cual el despacho accedió y ordenó continuar entonces el trámite del proceso con Transportes Gandur Numa S.A. Transportadores Gandur Numa S.A. Decisiones parciales de validez. No se observan causales de nulidad que puedan invalidar lo actuado total o parcialmente, por lo que se reúnen los requisitos para tomar decisiones de fondo. Decisiones parciales de eficacia. En el proceso se reúnen los presupuestos de la demanda en forma. Igualmente, quienes comparecen al juicio tienen capacidad para ser parte. Por lo tanto, no existe mérito para tomar decisiones parciales de ineficacia en este asunto. Presentación del caso y síntesis de los hechos. Solicita al señor Hernando Enrique Puente Garizábal como pretensión principal que se declare la existencia del contrato de trabajo a término indefinido con la Sociedad Transportadores Gandur Numa S.A. y que éste devengaba un salario promedio de 2.200.000 pesos por tener un salario básico más comisiones por viaje. Además, se condene a la demandada Transportadores Gandur Numa S.A. a reintegrarlo a un cargo que ofrezca garantías en su salud y como consecuencia de ello se le paguen los salarios y prestaciones sociales dejados de cancelar desde la fecha del despido, que fue el 25 de julio de 2011, hasta su reintegro, así como la indemnización de 180 días de salarios por despedirlo con accidente de trabajo, la reliquidación de las prestaciones sociales con base al salario promedio, los aportes a pensión y el pago de daños y perjuicios e intereses moratorios. Subsidiariamente solicita que en caso de no prosperar las pretensiones principales, se condene a la demandada a pagar la terminación de su contrato de trabajo por despido injusto y como consecuencia de ello se le pague la indemnización correspondiente debidamente indexada y las costas del proceso. El demandante fundamenta sus pretensiones en los siguientes presupuestos fácticos, que refiere el señor Hernando Puente Garizábal, que comenzó a trabajar con la empresa Transportes Gandur Numa S.A. desde el día 22 de abril del 2009, con un tiempo total laborado de 2 años, 3 meses y 3 días, mediante un contrato de trabajo a término indefinido en el cargo de conductor de tractomula, con un salario promedio de 2.200.000 pesos, por tener un básico de 536.400 pesos más comisiones por viaje. Que el día 22 de junio de 2010 sufrió un accidente de trabajo en ejercicio de sus funciones como conductor, por lo que fue atendido y valorado por la RP Sura
con una incapacidad superior a 180 días. Que el día 29 de enero del 2011 fue reubicado laboralmente, pero con recomendaciones de la ARP Sura. Es por ello que en la carta de reubicación que le hace la empresa deja constancia expresa de una de las funciones que iba en contra de su salud y su autoestima. Que siguió con su tratamiento y visitas médicas ante la ARL Sura, entidad que el 22 de marzo del 2011 le hizo una evaluación funcional y el 6 de mayo del 2011 le determinó la pérdida de su capacidad laboral del 27,18%, decisión que fue apelada por lo que la Junta Regional de Calificaciones de Invalidez el día 19 de julio del 2012 le notifica que el día 26 de julio de 2011 sería evaluado. Que el día 25 de julio, de forma temeraria, la parte demandada le obliga a firmar una carta de despido voluntario y ese mismo día ante el Ministerio del Trabajo firmó con la demandada la presunta conciliación mediante acta 4657, siendo la misma ilegal e inane, ya que no se tuvo en cuenta que en el fondo ocultaban un despido injusto por accidente de trabajo, ya que no se mencionó su estado de salud. Asimismo, manifiesta que no hubo autorización del Ministerio del Trabajo para despedirlo, ya que fue despedido el 29 de julio del 2011. La Junta Regional de Calificación le dictamina una pérdida de su capacidad laboral del 32,80%. Por lo que la ARL lo continuó atendiendo posteriormente al despido. Que el dolor en la columna se intensificó siendo su estado de salud progresivo y que el diagnóstico del accidente laboral dado por la Junta Regional fue de fractura de vértebra lumbar, disminución de la altura vertebral L1 y L2. Que la empresa Gandur Numa S.A. le hacía los aportes a la seguridad social con base en el salario básico y no tenía en cuenta el valor de las comisiones y viola varios derechos fundamentales. Que el 2 de enero del 2013 el demandante presenta querella administrativa ante el Ministerio del Trabajo, la cual está en curso de investigación por el despido con accidente laboral sin autorización del Ministerio del Trabajo y la presunta evasión de aportes a seguridad social. Como sanción a la parte demandada por no haberse presentado a la audiencia de conciliación, el despacho presumió como cierto los hechos 7, 11 y 16 de la demanda. La Sociedad Transportadores Gandur S.A. se opone a todas las pretensiones de la demanda solicitadas por el demandante, pues si bien reconoce la existencia de la relación laboral con el demandante y que giró en torno a un contrato de trabajo en término indefinido, afirma que el mismo se terminó de manera unilateral por el ejercicio de la autonomía, de la voluntad y del consentimiento del accionante, el señor Hernando Puente, y no fue un despido sin justa causa con accidente de trabajo, como se dice mañosamente en la demanda, que el salario del demandante no era la suma de 2.200.000 pesos, sino 536.400 pesos. Asimismo, manifiesta que la conciliación fue un acto formal, real, cierto y que a solicitud del trabajador en forma libre y voluntaria, actuando como inspector de trabajo, un profesional idóneo, transparente en sus actos, funcionario honesto y corruptible, de experiencia en esa dependencia, dejando acta de conciliación que cumplió con todos los requisitos de ley,
debidamente diligenciada, sin observación por alguna de las partes que en ellas intervinieron y plena satisfacción del demandante. Destaca que es una ofensa poner en tela de juicio la honestidad y la transparencia de la Oficina del Trabajo de Barranquilla cuando el demandante afirma que fue un disfraz para ocultar un despido injusto, debido a que esta es una entidad seria y no se prestaría para que el empleador vulnere derechos de un empleador. Afirma que el demandante tuvo oportunidad en la audiencia de conciliación de dejar la constancia de su estado de salud, ejercer los derechos que se sentía vulnerado y a pesar de eso no lo hizo. Asimismo expresa que no existe ninguna obligación económica pendiente, por cuanto se le canceló al demandante todas y cada una de las obligaciones laborales a que tenía derecho el trabajador, debido a que el mismo inspector del trabajo en el acta de conciliación lo declaró a paz y salvo por todo concepto a la empresa Gandur Numa S.A. y el señor Hernando Enrique Puente Garizábal. Con fundamento en esos hechos propuso la excepción previa de cosa juzgada, la excepción que fue diferida para ser resuelta en la sentencia, en esta sentencia, y también propuso la excepción de mérito de inexistencia de la obligación, folio 131. Problema jurídico. El despacho tiene como problema jurídico establecer el salario devengado por el demandante, si fue la suma de 2.200.000 pesos en promedio que devengaba, como afirma el demandante, y si solo fue 536.400 pesos, como reconoce la parte demandada al contestar la demanda. Si consecuencialmente a esto hay lugar a la reliquidación de los salarios y prestaciones sociales del demandante cancelados a durante el periodo de reubicación. Solamente es determinar el salario. Segundo, determinar si la terminación del contrato de trabajo que existió entre el señor Hernando Enrique Puente Garizábal con Transportadores Gandur Numa S.A. es legal o no. Determinar si la conciliación celebrada entre las partes hizo tránsito de cosa juzgada o no, frente a las pretensiones del demandante. Tercero, en caso afirmativo, si hay lugar al reintegro del demandante, consecuencia al pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes de seguridad social en pensión y el valor reliquidado con los debidos intereses moratorios. Cuarto, determinar subsidiariamente en caso de no prosperar la pretensión principal de reintegro, si hay lugar
a declarar la terminación unilateral del contrato de trabajo y la consecuencial pago de la indemnización debida. Tesis del juzgado. El juzgado desarrollará las siguientes tesis. Primero, que en promedio del salario devengado por el demandante fue la suma de 2.200.000 pesos antes del accidente de trabajo. Segundo, que la terminación del contrato de trabajo del señor Hernando Enrique Puente Garizábal no es legal y por lo tanto hay lugar al reintegro, al pago de los salarios y prestaciones sociales y aportes a la seguridad social en salud y pensión. Tercero, declarar que la conciliación celebrada por el demandante con la empresa Transportadores Gandur Numa S.A. frente a las pretensiones del demandante no hizo tránsito de cosa juzgada. Las anteriores tesis, el despacho la desarrolló con base a las siguientes consideraciones. En primer lugar, se tiene en cuenta que entre las partes no hubo discusión alguna y por eso al fijarse la litis se tuvo como probado que entre el señor Hernando Enrique Puente Garizábal existió un contrato de trabajo a término indefinido que se ejecutó desde el 22 de abril del 2009 hasta el 25 de julio del 2011. Existiendo controversia entre las partes en el salario devengado por este, si fue la suma de 536.000 pesos, como afirma la demandante, que devengaba, o si fue esa cifra más la comisión por viaje y que en promedio el demandante devengaba la suma de 2.200.000 pesos. De igual manera, no hubo discusión entre las partes que el día 22 de junio del 2010 el señor Hernando Enrique Puente Garizábal sufrió un accidente laboral en el ejercicio de sus funciones como conductor de tractomula, siendo atendido y valorado por la ARL Sura con una incapacidad superior de 180 días. También fue un hecho reconocido por las partes que el día 29 de enero del 2011 el señor Hernando Enrique Puente Garizábal fue reubicado con recomendaciones de la ARL Sura, por lo que seguían los tratamientos y visitas médicas a estas administradoras de riesgos profesionales. Que el día 22 de marzo del 2011 a la ARL Sura le hizo una evaluación funcional al señor Hernando Enrique Puente Garizábal, dictaminándole el 6 de mayo del mismo año una pérdida de su capacidad laboral del 27,18%. Que la ARL Sura continuó atendiendo al demandante posteriormente al despido. Que el 2 de enero del 2013 el señor Hernando Enrique Puente Garizábal presentó una querella ante el Ministerio del Trabajo. Como se dijo, la discusión entre las partes giró en torno al salario devengado por este y también a la legalidad de la terminación del contrato de trabajo. Establecer si lo manifestado por el demandante de que temerariamente
fue obligado por la empresa a renunciar, a firmar una carta de renuncia, mientras la Sociedad Transporte Gandura afirma que éste renunció libre y espontáneamente en el ejercicio de su autonomía, de su voluntad y conocimiento, que éste además suscribió con la empresa una conciliación que hizo tránsito de cosas juzgadas, proponiendo a su favor entonces la excepción de cosas juzgadas. Para establecer a cuál parte le asiste la razón, el despacho con respecto al salario devengado como tal, tiene en cuenta que como el representante legal de la sociedad demandada no se presentó a la audiencia de conciliación, como en aplicación de lo establecido en el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, se presumió como cierto el hecho 7, 11 y 16. El hecho 7 se dice que el demandante tenía un promedio real de vengado de 2.200.000 pesos. Presunción que admitía prueba en contrario. Durante el interrogatorio de parte efectuado al representante legal de la sociedad demandada, este reconoció que el demandante tenía un básico más comisiones, sin precisar cuánto eran las comisiones por viaje. Por tal motivo, teniendo en cuenta que en el expediente no hay ninguna prueba que desvirtúe la presunción de ser cierto ese hecho por parte de la demandada, entonces tiene como cierto ese hecho del demandante. Cabe aclarar que el demandante durante su interrogatorio de parte reconoce que a él durante el periodo de reubicación solamente le cancelaban el salario mínimo mensual vigente a la fecha, pero que cuando estuvo ejerciendo sus funciones como tal, devengaba un básico más un 6% de comisiones y que al mes se ganaba 1.800.000, 2 millones, 3 millones en promedio. En promedio se ganaba 2.200.000. Al respecto, se tiene en cuenta también lo establecido en el artículo 8 de la Ley 776 del 2012, que establece la obligación de reubicación laboral. Y en el artículo 17 establece que a los trabajadores del sector público y privado, que según concepto de la autoridad competente de salud ocupacional o quien haga las veces en la respectiva entidad de seguridad social, en caso de no existir afiliación a dichas instituciones, se encuentren en estado de invalidez física, sensorial o mental para desempeñar las funciones propias del empleo de que sean titulares y la incapacidad no origine el reconocimiento de pensión de invalidez, se les deberá asignar funciones acordes con el tipo de limitaciones o traslado a cargo y que tengan la misma remuneración.
siempre y cuando la incapacidad no impida el cumplimiento de las nuevas funciones que ni impliquen riesgo para su integridad, de lo cual se colige que al demandante, al haber sido reubicado por su estado de invalidez, se le debió haberle, entiendo que su invalidez provenía de un accidente de trabajo, debió habérsele reubicado y siguiéndole pagándole el promedio del salario que él devengaba antes del accidente y no pagarle el salario mínimo legal que se le estuvo pagando durante el periodo de reubicación. Con respecto a la terminación del contrato de trabajo, para establecer a cuál parte le asiste la razón, se ha de tener en cuenta que en materia de carga probatoria, el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y aplicado por remisión expresa por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo al proceso laboral, a las partes les incumbe probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. En el caso Zulite, como el demandante está manifestando, que el 25 de julio de 2013 fue obligado de manera temeraria a firmar una presunta carta de despido voluntario, entendiendo el despacho que lo que quiso decir fue una carta de retiro voluntario, es a este a quien le corresponde demostrar que eso fue así. Para demostrar su dicho, el demandante allegó las siguientes pruebas: acta de entrega de las nuevas funciones de fecha 29 de enero del 2011, suministradas por la ARL y suscrito por la directora de Gestión Humana, Giovanna Bernal, y el instructivo donde establecen las funciones a realizar por el demandante en la empresa, como el seguimiento del ingreso de visitantes y vehículos a la empresa y los labores de mantenimiento de jardín de 2 horas en la tarde. Folio 40 a 42. Carta remitida por la ARP Sura de fecha 6 de mayo del 2011. Asunto: calificación de pérdida de capacidad laboral, dirigida al señor Hernando Puente Garizábal, suscrita por el director de Gestión Integral de Pagos, donde le informan que fue evaluado por medicina laboral la ARP y le determinaron una pérdida de su capacidad para laborar en este momento del 27,18%, generando una indemnización de 6.944.245 pesos, folios 35 a 36. Dictamen para la calificación de la pérdida de capacidad laboral del señor Hernando Enrique Puente Garizábal por Seguros de Riesgo Profesionales Suramericana S.A., donde el responsable de la calificación es el médico Leslie Colette Yepes Mesplet, donde le dictaminan el 27,18% de pérdida de capacidad laboral y donde consta que había sido evaluado el día 22 de marzo del 2011. Folios 37 a 39. Tenemos la carta de la Junta Regional de Calificación de Invalidez dirigida al señor Hernando Puente Garizábal de fecha 19 de julio de 2011 y firmado por el señor Carlos Alberto González Ortiz, secretario principal, por medio del cual lo citan el día 26 de julio de 2011 a las 9 de la mañana para una evaluación con la doctora Leonor Pacheco y el mismo día a las 4 de la tarde con el doctor Jaime Fajardo, folio 29. Carta de la Junta Regional de Calificación de Invalidez dirigida a Hernando Puente de fecha 26 de julio del 2011 y firmado por Carlos Alberto González Ortiz, secretario principal, por medio de la cual lo citan al día 29 de julio del 2011
a las 2 de la tarde para la notificación del examen médico por su remisión para valoración, folio 28. El dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico de fecha 29 de julio del 2011, donde le determinan un 32,80% de su pérdida de capacidad al demandante, folio 3034. Certificación laboral expedida por Roberto Patiño Rivera, representante legal de asuntos judiciales de la empresa Transportadores Gandur Numa S.A. de fecha 25 de julio de 2011, folio 43. Comunicación dirigida al señor Hernando Puente, suscrita por la Coordinadora de Gestión Humana, Giovanna Bernal, donde le dan la aceptación de la carta de renuncia irrevocable, folio 44. Liquidación del contrato de trabajo expedida por Transportadores Gandur Numa S.A. a nombre del señor Hernando Puente Garizábal de fecha 25 de julio de 2011, folio 45. Carta de la ARP Sura de fecha 7 de septiembre del 2011 de asunto de pérdida de capacidad laboral dirigida al señor Hernando Puente Garizábal, suscrita por el director de Gestión Integral de Pagos, folio 46. Copia de las diversas atenciones e incapacidades para elaborar exámenes, resonancias magnéticas recibidas, tratamientos recibidos por el señor Hernando Enrique Puente por cuenta de la ARL Sura por el accidente de trabajo, atenciones que van desde junio del 2010 hasta noviembre del 2012, donde obran exámenes, dictámenes médicos, incapacidades, consultas con médicos especialistas, consultas generales y otros documentos, folios 47 a 73 del expediente. También tenemos la acta de conciliación número 4657, donde consta la conciliación efectuada por el señor Hernando Enrique Puente Garizábal y el apoderado general de la empresa Transportadores Gandur Numa S.A. el día 25 de julio del 2011, realizada ante el inspector del trabajo, donde el doctor Eder Alfaro Madariaga, donde el demandante manifiesta que laboraba para la empresa de Transportadores Gandur en el cargo de conductor desde el 22 de abril del 2009 hasta ese día, pues estaba presentando la carta de renuncia voluntaria. Que durante todo el tiempo laborado la empresa le canceló los salarios, primas y vacaciones y depositó sus cesantías, que le dio porcentaje por viaje realizado, solicitando la liquidación del 1 de enero al 25 de julio del 2011 y una bonificación por servicios prestados, a lo cual accedió la empresa, reconociéndole dicha bonificación por la suma de 2.385.632 pesos, menos los descuentos autorizados, por lo que le cancelaron un total de 3.594.771 pesos, cancelado con un cheque librado al Banco de Colombia, y donde al final dejaron la constancia de quedar a paz y salvo mutuamente tanto la empresa como el demandante. Folio 26 a 27. Querella administrativa de indemnización por despido injusto con incapacidad de fecha 2 de enero del 2013, presentada por el señor Hernando Puente contra Transportadores Gandur Numa S.A., recibido por el Ministerio del Trabajo. Folio 74 a 82. Asimismo, solicita al demandante interrogatorio de parte al representante legal de la Sociedad Transportadores Gandur Numa S.A., a lo cual accedió al despacho y que efectivamente fue absuelto por el representante legal de dicha empresa, el señor Jairo Alfonso Gandur Numa, quien al interrogatorio efectuado por el apoderado del demandante manifestó lo siguiente: que tiene 48 años, casado, contador público, gerente de la sociedad demandada, que el cargo que desempeñó el demandante fue de conductor, que el accidente sufrido por el demandante ocurrió cuando se desplazaba en la ruta Valledupar-Barranquilla, faltando 4 kilómetros o 5 kilómetros para llegar al municipio de Bosconia, poco más o menos, que presentando volcamiento del vehículo,
que el demandante estuvo incapacitado algo más de 180 días y que este no fue reubicado dentro de la empresa inicialmente, que cuando llegó por primera vez de la incapacidad, la entidad prestadora de salud no le había hecho ninguna clase de advertencia sobre el demandante, qué puesto debía colocarle bajo el cuidado especial, razón por el cual inclusive lo iban a ubicar en su labor de conductor, ya que no había restricciones de la ARP, que le pagaban quincenalmente el salario. A la pregunta del apoderado del demandante del por qué en la liquidación le cancelaron del 1 al 25 de julio y por qué se demoró o retrasó el pago a sabiendas de su estado de salud, a lo que contestó el interrogado que en algunas ocasiones y con frecuencia se retrasaban en el pago, razón por la cual la decisión y el recibo de la renuncia del demandante coincide con el pago del salario a esa fecha. Que a la presentación del acta de entrega de las nuevas funciones que debía realizar el demandante, señaló que cuando él ingresó la primera vez no traía ninguna restricción de funciones, por lo que el demandante se dirigió nuevamente a la entidad prestadora de salud para solicitarle que él no podía conducir. Fue cuando la ARP le mandó las funciones que él podía ejecutar. Que el hecho del Departamento de la Gestión Humana le solicitó a la ARP que visitara a la empresa para que les dijera qué debía hacer el demandante. Y fue cuando mandaron las funciones y la empresa procedió a hacer una acta de entrega. Que a los 8 o 10 días de haber llegado el demandante fue que solicitaron a la ARP para que le instara en qué funciones, le indicara en qué funciones lo debían dejar. Que durante el tiempo transcurrido, mientras que la ARP contestaba, el demandante no hacía nada, ninguna función, que el demandante se presentaba en la empresa en su horario normal. Que la persona que firmó el acta de conciliación era el representante legal para asuntos jurídicos y administrativos, que desconoce la información sobre la progresividad de la enfermedad sufrida a raíz del accidente, que está siendo calificado por la Junta Regional de Calificación y que su porcentaje es mayor que cuando trabajaba en la empresa. El demandante, la empresa demandada por su parte, para demostrar los hechos alegados en la contestación de la demanda, presentó las siguientes pruebas. El acta de conciliación 4657, suscrita con el demandante y la empresa, antes descrita y que obra folio 145 a 146 del expediente. Copia de la comunicación dirigida al señor Hernando Puente, suscrita por la coordinadora de gestión humana, Giovanna Bernal, donde le dan la aceptación de la carta de renuncia irrevocable, folio 147. Copia de la liquidación del contrato de trabajo expedida por Transportes Gandur Numa S.A. a nombre del señor Hernando Puente Garizábal, de fecha 25 de julio del 2011, folio 148. Fotocopia de la carta de renuncia presentada por el demandante el día 25 de julio del 2011. Que obra folio 161.
Y copia autenticada también de la carta de aceptación de la renuncia irrevocable del contrato de trabajo obrante a folio 162 del expediente. Copia del acta de trámite suscrita el 12 de marzo del 2013 ante el Ministerio del Trabajo, que obra folio 158-160 del expediente. Y también copia de la certificación laboral expedida al señor Roberto Patiño Rivera, representante legal, expedida por el señor Roberto Patiño Rivera, representante legal de Asuntos Judiciales de la empresa Transporte, de fecha 25 de julio del 2011, folio 43. De igual manera que el demandante, la sociedad demandada solicitó el interrogatorio de parte al demandante, a lo cual accedió el despacho, y quien, al interrogatorio efectuado por el apoderado de la demandada, manifestó lo siguiente: tener 58 años de edad, casado, de profesión conductor. Reconoce que la empresa no le negó ningún permiso para ser atendido en la ARP. A la pregunta del apoderado del demandado si durante el tiempo que estuvo incapacitado la empresa dejó de pagarle salarios o dejó de pagarle las cotizaciones a salud o pensión, contestó que los salarios se los pagaban atrasados, que la constancia está en el expediente, que a los otros compañeros le pagaban a tiempo, pero a él le tocaba atizar por ese dinero. Que cuando la ARL Sura ordenó reubicarlo, llegó a la empresa, la doctora Joana Bernal le ordenó limpiar los vidrios de una localidad del tercer piso, que le contestó que él no podía hacer eso y regresó para la ARL Sura, y que al día siguiente enviaron las recomendaciones, ya que no podía estar ni lavando ni agachándose. Que la fecha exacta de su reintegro luego de la convalecencia no la recuerda, porque fue hace más de 2 años, que la empresa lo reubicó en la portería cumpliendo un horario de 8 a 12 y de 1 a 5 p.m., que todos los días cumplía el horario, que de una puerta lo trasladaron a otra, retirada de las oficinas, pero dentro de la misma empresa, que realizó esas funciones hasta que el doctor Roberto Patiño lo llevó a la oficina del Ministerio del Trabajo, que cuando lo llevaron al Ministerio del Trabajo, el doctor Roberto Patiño le dijo que ahí le iban a cancelar todo, que después, cuando se mejorara, lo iban a llamar para reubicarlo, y que hasta la presente no ha podido trabajar ya que su lesión está vigente. Que el 25 de julio de 2011 el señor Roberto Patiño lo llevó al Ministerio del Trabajo a una audiencia de conciliación, que no dejó constancia de que fue obligado a asistir porque no le preguntaron nada, que no conoce al representante del Ministerio del Trabajo, que fueron atendidos por una señora que solo escribía. El demandante señaló que fue en un teclado, que no conoció al inspector, que no dejó constancia de que fue obligado a asistir porque él era ignorante en ese concepto. Reconoció que la firma colocada en la carta de renuncia es la de él, pero agregó que el día que el señor Patiño lo llevó al Ministerio del Trabajo y viendo que de 3 meses atrás le atrasaban los sueldos, que del mismo le tocaba pagar almuerzo y pasajes, el señor Patiño le dijo que ahora que se componga lo reubicaban, que él firmó allá, que él firmó lo que le pusieron ahí, que no le explicaron el contenido del acta suscrita el día 12 de marzo del 2013 ante la inspectora del trabajo, donde declaró a paz y salvo por todo concepto a la empresa demandada y que no habló. Reconoció la firma y huella que se encuentra en el pago de la liquidación y donde declaró a paz y salvo por todo concepto a la empresa demandada, que por ignorancia firmó ese documento. Que el acta de conciliación del 25 de julio la hicieron en el Ministerio de Trabajo, que el inspector de trabajo no estuvo presente, que
que él estaba en el trabajo y de allá lo llevaron, donde le dijeron lo que le iban a dar y que después, cuando se mejorara, lo iban a llamar a trabajar. Reconoce que la firma colocada en ese documento de la carta de despido es suya, que no dejó constancia de que estaba enfermo, pero que la empresa tenía conocimiento hasta que tenía cita de la ARL Sura al día siguiente y que la empresa llevaba copia de todo, que ninguna persona le obligó a firmar, que firmó obligado por la situación. No estaba consciente que el acta señalaba que el acuerdo daba tránsito cosa juzgada, que en los últimos 6 meses le cancelaban un salario mínimo, pero que antes del accidente devengaba el mínimo más las comisiones del 6%, que en promedio que se ganaba unos meses 1.800.000, 2 millones, 3 millones, etc. Analizadas detenidamente las pruebas a la luz de la lógica, la sana crítica, las reglas de la experiencia, el sentido común, y fundamentado en los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y de la Sala Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, concluye el despacho que le asiste la razón y el derecho al demandante por lo siguiente. Primero, que analizados de manera desprevenida y en condiciones normales, la renuncia voluntaria suscrita por el demandante, la conciliación efectuada por este con el representante de la empresa ante el Ministerio de la Protección Social, con la observancia de los requisitos establecidos en la ley, podríamos decir que los mismos tienen plena validez y por lo tanto la conciliación antes mencionada tendría los efectos de la cosa juzgada. Sin embargo, el despacho, en aras de proteger los derechos constitucionales fundamentales del trabajador demandante, a la luz de los principios que rigen el derecho laboral a nivel nacional y las normas internacionales del trabajo ratificadas por este país, pues observó que éste se encuentra en condiciones de debilidad manifiesta por tener una pérdida de capacidad laboral superior al 30% al momento de la supuesta renuncia voluntaria, procedió a hacer una relectura de todo el acervo probatorio, llegando a la conclusión de que le asiste a este la razón y el derecho por lo siguiente. Que respecto a la carta de retiro voluntario y al cumplimiento de las formalidades legales de la Constitución, se observa que la prueba idónea para determinar a cuál parte le asiste la razón es la prueba testimonial, ¿verdad? Correspondiéndole entonces la carga de la prueba al demandante. Pero por lógica y las reglas de la experiencia, el trabajador le es casi imposible presentar testigos en tal sentido, porque estos son sus propios compañeros de trabajo y estos no pueden declarar en contra de su empleador porque salen más atrás del demandante. Y el inspector del trabajo que fue citado a declarar a este asunto para que aclarara los hechos de la conciliación, por lógica tampoco podía venir a confesar que suscribió el documento sin conocer siquiera al trabajador y no vio el estado físico de éste. Por lo tanto, en sí, lo que tenemos en materia probatoria es la palabra del trabajador frente a la palabra del empleador. Analizadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, el despacho le da credibilidad a lo manifestado por el demandante por lo siguiente. En primer lugar, observa el despacho que el demandante Hernando Puente Garizábal, a raíz de un accidente de trabajo acaecido durante el desarrollo de su contrato con la Sociedad Transportadores Gandur Numa S.A., el 22 de junio del 2010, y luego de una larga convalecencia que lo mantuvo incapacitado para laborar por más de 180 días,
así lo reconoció el representante legal de la sociedad demandada, poco más o menos, fue reintegrada a sus labores en el mes de enero del 2011. Pero debido a sus limitaciones dejadas como secuelas de dicho accidente de trabajo, fue reubicado por la empresa en un puesto donde prácticamente no tenía funciones, por recomendaciones de la ARP, de fecha 29 de enero del 2011, folio 40 a 42, y donde según el señor Hernando, su función era de anotar las personas y vehículos que ingresaban y hacerle el seguimiento, hecho que poco más o menos fue ratificado por el representante legal de Gandur Numa S.A., manifestando que éste llegaba a la empresa a cumplir su horario normal, dando a entender que el demandante durante ese tiempo no desarrolló mayores funciones. Esto bajo el entendimiento del despacho. De igual forma, está acreditado en el expediente que el señor Hernando había sido valorado por la ARP Sura el día 6 de mayo del 2011, donde le determinaron una pérdida de capacidad para laborar del 27,18%, folios 35 a 36, y que para el 19 de julio del 2011 había sido citado por la Junta Regional de Calificaciones del Atlántico para el día 26 de julio de esa anualidad para una nueva valoración. Además de lo anterior, está acreditado con el interrogatorio de parte al representante legal que los pagos de los salarios del demandante, la empresa lo realizaba quincenalmente. Sin embargo, afirma el demandante durante su interrogatorio de parte que a él le demoraban el pago de su salario, que llegado el día le preguntaba a sus compañeros si le habían pagado y estos le decían que sí, mientras que a él le demoraban 8 a 10 días para pagarle. Si bien no está corroborado con otra prueba que a los demás empleados de la empresa demandada le cancelaban los salarios retrasados de 8 a 10 días, sí está probado en el expediente con la liquidación del contrato de trabajo obrante a folio 45 y también más atrás allegada por el demandante, por la demandada, que el 25 de julio del 2011 le cancelaron al demandante los días de salario, los 25 días de salario de ese mes. Es decir, cuando había transcurrido más de 10 días de la primera quincena del mes de julio. Y también fue reconocido por el representante legal de la sociedad demandada de que en algunas ocasiones y con frecuencia se retrasaban en el pago. Al analizar la carta de despido allegada por la propia sociedad demandada, que obra folios 161, con la carta de aceptación de renuncia irrevocable al contrato de trabajo, fotocopias debidamente autenticadas, se observa a simple vista, sin necesidad de realizar ningún examen técnico, que dichos documentos, la carta de renuncia irrevocable del contrato suscrita por el demandante, y la carta de aceptación de la renuncia irrevocable al contrato de trabajo tienen las mismas características en cuanto a la redacción, tipo de letra, fuente, estilo. Son idénticas las cartas, lo cual nos permite concluir sin lugar a dudas que provinieron de la misma fuente y fueron elaboradas por la misma persona, es decir, por la sociedad demandada Transporte Gandur Numa S.A., lo cual riñe con el concepto de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de erradicación 274 20.0074 de junio de 2003, en la que el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria laboral precisó lo siguiente, abro comillas: la renuncia es la dejación espontánea y libre de algún bien o derecho por parte de su titular,
No puede, pues, ser un acto sugerido, inducido, ni mucho menos provocado o compelido por persona distinta de su autor. Entonces, quien dimite de un empleo tiene pleno derecho para redactar a su albedrío la comunicación correspondiente, sin que su patrono pueda interferir. La manifestación prístina del renunciante, porque si así lo hace, ya no habrá la espontaneidad esencial en cualquier dimensión, sino una especie de orden que el empleador le imparte al subalterno suyo para que se retire del servicio. La renuncia pedida o insinuada en los términos de su presentación por aquel que debe resolver sobre ella no es renuncia verdadera, sino aparente, simple, de una dimisión que por consiguiente no es equiparable jurídicamente a un retiro voluntario del servidor por parte del empleado, cuando se trate de esclarecer las circunstancias en que feneció un contrato de trabajo. Cierro comillas. En el caso Zulite, los documentos antes analizados, la carta de renuncia y aceptación de la misma, allegados por la propia demandada, se infiere que la renuncia y su aceptación fue elaborada por la propia demandada, es decir, que la misma no fue espontánea, sino que fue preelaborada por la demandada porque necesitaba salir de su carga laboral que le generaba tener a un trabajador enfermo y pagarle los salarios sin que éste le prestara servicio alguno, lo que le permite dar credibilidad a lo expresado por el demandante durante su interrogatorio de parte, de que esa carta que le pusieron de presente obrante a folio 161 del expediente, sí fue firmada por él, pero que él nunca elaboró dicho documento ni tenía conocimiento del contenido del mismo, que jamás tuvo intención de renunciar a su cargo y mucho menos por los motivos expuestos en dicha carta, pues en ese tiempo no tuvo calamidades domésticas ni dificultades de orden personal, que a él lo llevó al Ministerio del Trabajo el señor Roberto Patiño, manifestándole que le cancelarían todo y que podía regresar una vez que se recuperara y que hasta la presente no había podido trabajar, ya que su lesión está vigente. Así las cosas, el despacho no tiene la menor duda de que al demandante la empresa presionó en forma indebida e ilegal a renunciar, el despacho no tiene la menor duda de que al demandante, la empresa demandada, lo presionó en forma indebida e ilegal a renunciar, con el hecho de pagarle, con la promesa de pagarle los salarios retrasados, valiéndose de su estado de indefensión y debilidad manifiesta por el accidente. Por lo tanto, la renuncia efectuada en esos términos carece de validez y eficacia, configurándose así una verdadera despido sin justa causa por parte del empleador. Para el despacho es relevante la situación en que se encontraba el demandante, las condiciones físicas que se encontraba el demandante. El pago retrasado de los salarios que eran cancelados en un salario mínimo. El demandante estaba desmejorado salarialmente. Además de estar desmejorado salarialmente, se le pagaban retrasados sus salarios. En esas condiciones el demandante se encontraba en debilidad manifiesta y ante la posibilidad de que le cancelaran en forma inmediata sus salarios o prestaciones sociales, accedió a suscribir no solo todos los documentos que le pusieron de presente y que constituían las cartas de renuncia y la conciliación suscrita ante el Ministerio del Trabajo el día 25 de julio.
Por todo el despacho considera que no hubo una renuncia voluntaria, sino fue en realidad un despido por parte del empleador. Sin embargo, teniendo en cuenta además las condiciones físicas del demandante, de la debilidad manifiesta que presentaba por haber sido calificado a esa fecha del despido en un 27,18%, procede entonces la aplicación de la presunción legal establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, de que dicho despido se realizó por las condiciones físicas del demandante. Artículo que a continuación me permito traer a colación para una mayor ilustración. Abro comillas. Artículo 26. No discriminación a persona en situación de discapacidad. En ningún caso, la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Asimismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la Oficina del Trabajo. No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen o complementen. Al respecto, la Honorable Sala de la Corte Constitucional, en la sentencia T019 del 2011, en su ratio decidente, precisó lo siguiente: el derecho a la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores no puede ser entendido como la simple imposibilidad de retirar un trabajador que ha sufrido una merma en su estado de salud, sino que comporta el derecho a la reubicación en un puesto de trabajo en el que el discapacitado pueda potencializar su capacidad productiva y realizarse profesionalmente, no obstante la discapacidad que le sobrevino, de forma que se concilien los intereses del empleador de maximizar la productividad de sus funcionarios y los del trabajador en el sentido de conservar un trabajo en condiciones dignas. Es precisamente en aplicación del principio de solidaridad que el empleador tiene la obligación de reubicar al trabajador que adolece de una discapacidad o una incapacidad física o mental en una actividad digna y conforme con su estado de salud, salvo que demuestre que existe un principio de razón suficiente que lo exonera de cumplirla. La corporación ha señalado que en algunos eventos la reubicación laboral como consecuencia del estado de salud del trabajador implica no solamente el simple cambio de labores, sino que comporta la proporcionalidad entre las tareas y los cargos previamente desempeñados y los nuevos asignados, así como el deber del empleador de brindar la capacitación necesaria para que las nuevas funciones sean desarrolladas adecuadamente. Conforme al anterior, fuerza a concluir que el derecho a la estabilidad laboral reforzada de trabajadores que se encuentren en situación de debilidad manifiesta por causa de una disminución de la capacidad física o mental implica el derecho a permanecer en el empleo o a ser reubicado si se requiere, asignándole unas nuevas funciones acorde con su estado de salud, lo cual debe incluir, de ser necesario, la capacidad para el adecuado cumplimiento. Asimismo, traemos a colación las sentencias emitidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 7 de febrero del 2006, 15 de julio del 2008 y 25 de marzo del 2009, con ponencia de los honorables magistrados Gustavo Géneco, Elsie Pilar Cuello e Isaura Vargas Díaz, respectivamente, donde el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria laboral manifestó lo siguiente, donde precisan lo siguiente:
Primero, no cualquier limitación o discapacidad es la que es objeto de protección de la Ley 361 de 1997, que el hecho de ser despedido por 180 días de incapacidad permanente de conformidad con el literal A15 del artículo 7 del decreto 2351 del 65 no es una prueba para determinar que el trabajador se encontraba discapacitado. Y tercero, que el actor debe probar que se encontraba inválido con una prueba científica, dictamen pericial. En la segunda sentencia dice que se consideran sujetos las personas que son sujetos de estabilidad reforzada según el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, son quienes padecen limitaciones superiores del 25%, es decir, limitaciones calificadas como severas y profundas, y que no todo quebranto de salud que se encuentre en tales hipótesis, en tanto la protección es menor o inexistente que las personas de menor limitación, al no dificultársele la inserción laboral. En la última sentencia también la Corte reitera que el empleador conozca el estado de salud, que la causa de la terminación sea por la razón de su limitación física y sin autorización previa, por lo que si el empleado no había sido calificado a la fecha del despido, no procede el fuero respecto al trabajador, aun cuando la calificación ulterior arroje en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral mayor del 25%. No obstante que dichos conceptos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia difieren de lo expresado por la Corte Constitucional, de la interpretación que la Corte Constitucional le da a los alcances del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. En el presente caso, tenemos que el demandante había sido calificado por la entidad idónea, que era la ERP Sura, a la cual se encontraba afiliado, y que venía conociendo de las consecuencias, las secuelas del accidente de trabajo acaecido al demandante en el año 2010. Había sido previamente calificado, y que de esa calificación necesariamente debía tener conocimiento la empresa, por cuanto es una obligación de la ARL notificarle no solo al trabajador como tal, sino también al empleador de dicha circunstancia, aunque no obra prueba en el expediente de que a la demandada se le hayan notificado, pero habiendo transcurrido más de 3 meses de la fecha de calificación a la fecha del despido, es un tiempo prudencial de que debió tener conocimiento. Se infiere perfectamente que debió tener conocimiento de la empresa. También está probado que la incapacidad a esa fecha de retiro estaba la pérdida de la capacidad laboral del demandante superaba el 27%, es decir, estaba dentro de los límites que dice la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para que proceda a la estabilidad reforzada del trabajador con limitaciones físicas. Por tal motivo se dan todos los presupuestos y en estos momentos inclusive está siendo revalorado y presenta una pérdida de la capacidad para laborar del 32,80%. Por todo lo anterior, el despacho considera que es procedente darle aplicación a la estabilidad reforzada del demandante conforme lo establecido en el artículo 26 de la Ley 361 del 2007.
Y procede entonces a acceder al reconocimiento y pago de los salarios, a ordenar el reintegro del demandante a un cargo que, de conformidad como lo establece la Corte Constitucional, sea un cargo donde el demandante pueda desarrollar sus funciones de conformidad con sus limitaciones y en condiciones dignas, a pagarle los salarios y prestaciones sociales causadas a partir del día 26 de julio del 2011, fecha al día siguiente de su retiro, a pagarle los aportes a la seguridad social en salud y pensión, y a pagarle la incapacidad, la indemnización de los 180 días de que trata el artículo 26 de la Ley 361 del 2007. La parte demandada propuso como excepción previa la cosa juzgada fundamentada en la conciliación que efectuó con el demandante ante el Ministerio del Trabajo, la Inspección del Trabajo, el día 25 de julio. Acta de conciliación que nos permitimos leer a continuación y en lo cual se realizó en los siguientes términos. Dice así en el acta de conciliación obrante a folio 26-27, allegada por el demandante, y también aparece, fue allegada copia de la misma por la propia demandada. Que obra folios a folios 145 y 146 del expediente. En dicha acta se consignó textualmente lo siguiente. Dice así: comparecieron voluntariamente por una parte el señor Hernando Enrique Puente Garizábal, en calidad de trabajador, y por la otra parte el doctor Roberto Alonso Patiño Rivera, calidad de apoderado general de transportadores Gandur Numa S.A., conforme certificados expedidos por la Cámara. Solicitan al señor inspector les escuche dentro de la audiencia pública especial de conciliación a fin de consignar los términos del arreglo laboral a que han llegado las partes. El señor Hernando Enrique Puente Garizábal manifiesta que laboraba con la empresa Transportadores Gandur Numa S.A., desempeñándome como conductor desde el 22 de abril del 2009 hasta el día de hoy, fecha en la cual el trabajador presenta su carta de renuncia voluntaria. Durante todo el tiempo laborado, la empresa le canceló los salarios, primas y vacaciones, y depositó las cesantías que le dio los porcentajes por viajes realizados. Solicito la liquidación desde el 1 de enero a 25 de julio del 2011
y una bonificación por los servicios prestados. Seguidamente, se le concede el uso de la palabra al apoderado de Transportadores Gandur Numa S.A. y manifiesta: es cierto lo manifestado por el señor Hernando Enrique Puente Garizábal en cuanto al tiempo de servicio y labores desempeñadas, y en su momento se le pagaron sus salarios y prestaciones sociales. En cuanto a su solicitud de pago de las prestaciones sociales del 1 de enero al 25 de julio de 2011, procedió a discriminárselas de la siguiente manera: cesantías 341.667, intereses a las cesantías 23.366, vacaciones de 2010 a 2011 338.230 pesos, prima proporcional del 1 al 25 de julio 41.667, más salario del 1 al 25 de julio de 2011 por valor de 447.000 pesos, auxilio de transporte de la misma fecha de 53.000 pesos, para un total a cancelar por valor de 1.244.900 pesos, más una bonificación que le dará a la empresa de mera liberalidad y por única vez por valor de 2.385.632 pesos, menos las deducciones autorizadas por el trabajador por valor de 35.769 pesos, para un total a cancelar por valor de 3.594.077 pesos, suma que será cancelada con el cheque de número 337953 del Banco de Colombia a nombre del señor Hernando Enrique Puente Garizábal. Las partes, de común acuerdo, manifiestan estar a paz y salvo por los recargos nocturnos, horas extras, reliquidación de las prestaciones sociales, dominicales y festivos, auxilio de transporte, dotación, uniformes, etc. Que la suscrita funcionaria, observando que con el presente acuerdo no se vulneran derechos ciertos e indiscutibles, el cual es viable, por lo demás legal, imparte aprobación a la conciliación de forma señalada y aceptada de las partes, advirtiendo que lo aquí conciliado hace tránsito de cosas juzgadas. Haciendo una relectura de dicha conciliación, observa el despacho que ahí el demandante, en primer lugar, hace alusión de que tuvo una relación laboral con la demandada que se inició del 22 de abril del 2009 y que terminaba en ese día por renuncia voluntaria. Ahí fue una afirmación que se dice ahí por parte del demandante, ¿verdad? También afirma que durante ese tiempo le fueron cancelados sus salarios, prestaciones sociales, solicitando en esa conciliación, manifestando que lo que estaba solicitando en esa conciliación era el pago de sus salarios, sus prestaciones sociales, del periodo de tiempo que iba corriendo de ese año, ¿verdad? Y también solicitaba el pago de una bonificación por servicio. La empresa demandada reconoció que era cierto todo eso que estaba manifestándose y procedió entonces a pagarle en ese momento, a 25 de julio, el salario que le debía a esa fecha y que había de acuerdo a los parámetros, debió haberle cancelado la quincena del salario el 15 de julio y no más, estaba cancelándola 10 días después los salarios de haberse vencido la quincena. Procedió entonces a liquidarle salario, prestaciones sociales, y ahí las partes manifestaron que estaban a paz y salvo por esos conceptos, lo cual observa el despacho que la conciliación no comprendió la terminación del contrato como tal, pues partieron de que había existido esa relación hasta esa fecha, mas no se negoció en dicha conciliación la terminación del contrato, porque supuestamente había habido una renuncia voluntaria por parte, una afirmación que consta ahí de que el demandante había renunciado. Pero teniendo en cuenta, de acuerdo a lo que
quedó expresado anteriormente, para el despacho es claro que esa carta de renuncia voluntaria no fue espontánea ni libre por parte del trabajador, sino que fue un despido directo por parte de su empleador. Por lo tanto, entonces encuentra el despacho que esa acta, como fue redactada, en los términos en que fue redactado, con respecto a las pretensiones incoadas por el demandante Hernando Enrique Puente Garizábal en la presente demanda, no surte los efectos de la cosa juzgada, porque ahí las partes legalizaron el pago de los salarios y prestaciones sociales únicamente, y que por tales conceptos estaban a paz y salvo. Por tal motivo, el despacho declarará no probada la excepción propuesta de cosa juzgada con respecto a las pretensiones incoadas por el demandante, pero el demandante no está solicitando ni pago de salario ni prestaciones sociales de la ejecución del contrato de trabajo como tal. Está en el presente demanda, está pidiendo que se le reintegre porque manifiesta que no fue su voluntad renunciar, sino que la empresa, valiéndose de su estado de necesidad, de sus condiciones físicas, una persona en condiciones de debilidad manifiesta, por tener una pérdida de su capacidad laboral superior al 30% en estos momentos, que el único sustento es su fuente, su único ingreso es su salario, difícilmente en esas condiciones va a renunciar voluntariamente de su trabajo e irse tranquilamente para su casa a esperar a recuperarse, cuando va calificado y tiene una pérdida de su capacidad que es, según la calificación, es permanente parcial. Es una pérdida de su permanente parcial. Es más, desafortunadamente, por lo que se observa, es una enfermedad, o sea, le generó lesiones que son progresivas en el tiempo, y que si en el año 2011 fue calificado con una pérdida de capacidad del 37%, y al año siguiente ya fue valorado y se le estableció una pérdida de capacidad del 32%, en estos momentos está siendo revalorado nuevamente. En esas condiciones era muy fácil que, bajo el argumento de cancelarle sus salarios y sus prestaciones sociales, pudiera acceder a firmar los documentos que la empresa le puso de presente. La indemnización de los 180 días y los salarios, el despacho, teniendo en cuenta que quedó probado que el salario en promedio devengado por el demandante era de 2.200.000 pesos, entonces se ordenará que se liquiden con base a dicho salario. En mérito de todo lo expuesto, finalmente, por haberle prosperado las pretensiones al demandante, se declarará entonces también no probada la excepción de inexistencia de la obligación propuesta
por la sociedad demandada y será condenada esta a pagar las costas del proceso, señalándose como agencia en derecho el 10% de las prestaciones aquí reconocidas a favor del demandante. En mérito de todos los puestos, el juzgado 15 laboral del Circuito de Oralidad de Barranquilla, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar que entre el señor Hernando Enrique Puente Garizábal y la sociedad Transportadores Gandur Numa S.A. existió un contrato de trabajo ejecutado en el periodo comprendido del 22 de abril del 2009 hasta el 25 de julio del 2011, el cual fue terminado unilateralmente por la demandada el día 25 de julio de 2011, encontrándose el demandante en condiciones de debilidad manifiesta y que el salario devengado por el demandante antes de del accidente de trabajo era de 2.200.000 pesos. Segundo, condenar a la sociedad Transportadores Gandur Numa S.A. a reintegrar al señor Hernando Enrique Puente Garizábal a un cargo que pueda desempeñar de acuerdo a las limitaciones y en condiciones dignas, donde éste pueda desarrollarse, a pagarle los salarios y prestaciones sociales causados a partir del día 26 de julio del 2011 hasta la fecha de su reintegro, a pagarle la seguridad social en salud y pensión desde el día 26 de julio del 2011 en adelante. Tercero, condenar a la empresa Transportadores Gandur Numa S.A. a pagarle la indemnización establecida en el artículo 180 de 180 días, establecida en el artículo 26 de la ley 361 del 2007, equivalente a 180 días de salario, sí, 361 del 97, equivalente a 180 días de salarios, liquidados con base al salario aquí establecido. Cuarto, declarar no probadas las excepciones propuestas por la demandada de cosa juzgada e inexistencia de las obligaciones. Quinto, condenar en costa a la parte vencida, señalándose como agencia en derecho el 10% de las prestaciones aquí reconocidas a favor del demandante. Y sexto, en caso de no ser apelada esta decisión, una vez ejecutoriada, archívese el mismo. De la anterior decisión quedan notificadas las partes en estrado. Solicita el uso de la palabra el apoderado del demandado. Bien pueda, doctor. Está en su derecho. Con el debido respeto, presento recurso de apelación a la sentencia 128 de fecha 13 de septiembre de 2013, en mi calidad de apoderado de la empresa Transportadores Gandur Numa, y elevo una petición
en donde solicito revocar la sentencia 128 de fecha 13 de septiembre de 2013, proferida por el Juzgado 15 Laboral del Circuito, por ser ilegal e ir en contra de derecho, mediante la cual condenó a la empresa que represento judicialmente por no haber valorado en debida forma, de acuerdo al principio de la sana crítica, todo el acervo probatorio suficiente que la sustenta, por lo que solicito con todo respeto se garantice por esta alta corporación la seguridad jurídica y el debido proceso, dándole la debida valoración al escrito de excepciones previas de cosa juzgada e igualmente todas las pruebas documentales aportadas, tales como la carta de renuncia irrevocable al contrato de trabajo por el trabajador de fecha 25 de julio de 2011, el paz y salvo que el trabajador le extendió a la empresa de fecha 25 de julio de 2011, las manifestaciones del trabajador consignadas en las actas de conciliación número 4657 de 25 de julio de 2011 y el acta de trámite de fecha 12 de marzo de 2013, que el trabajador reconoció en la audiencia de 11 de septiembre de 2013, en la que manifestó en audio que todos esos documentos fueron firmados por él y no hizo tacha de falsedad de ninguno de ellos, que contienen su manifestación libre y voluntaria del consentimiento, los cuales fueron firmados sin constreñimiento alguno por parte de la empresa, tramitados en debida forma. No están viciados de nulidad, tal como lo refrendó la Oficina del Trabajo a través de la resolución número 0355 de 22 de mayo de 2013, la cual dejó en firme el acta de conciliación número 4657 de 25 de julio de 2011. Solicito respetuosamente al honorable tribunal declarar probada la excepción previa de cosa juzgada según el artículo 32 del Código de Procedimiento Laboral, modificado por el artículo 1 de la Ley 1149 de 2007. Sustentación del recurso. Constituyen argumentos que sustentan el recurso de apelación los siguientes. Primero, con fecha 2 de enero, efectivamente hubo un contrato de trabajo entre Hernando Puente Garizábal y... con fecha 2 de enero de 2013, el señor Hernando Puentes Garizábal impetró ante el Juzgado 15 Laboral del Circuito un proceso de primera instancia contra mi poderdante Transportadores Gandur Numa. Segundo, el juzgado admitió la demanda y ordenó correr traslado a la parte demandada, quien se notificó de la misma contestando la demanda el día 7 de marzo de 2013 y proponiendo excepciones previas de cosa juzgada y excepción de inexistencia de la obligación. Tercero, el escrito de excepciones fue presentado el mismo día con la contestación de la demanda, es decir, dentro del término que concede la ley al demandado para defenderse contra las pretensiones del demandante. Cuarto, el juzgado se abstuvo de dar trámite a las excepciones previas, argumentando que se resolvería el recurso en la sentencia de fondo, como lo ha hecho efectivamente en el día de hoy. La juez no le dio valor probatorio a la excepción previa de cosa juzgada, debidamente probada y ejecutoriada con el acta de conciliación número 4657 de fecha 25 de julio de 2011, la cual quedó en firme. A la fecha no ha prosperado nulidad de la misma. Quinto, la juez desestimó que el demandante presentó querella administrativa laboral radicada bajo el número 0021 del 2 de enero de 2013 ante la Oficina del Trabajo, por los mismos hechos de la demanda denunciado en el acta de conciliación 4657, en donde el demandante la califica de inane e ilegal, tal como se puede corroborar con la correspondiente escrito de querella y en el acta de trámite de fecha 12 de marzo de 2013, en donde el mismo trabajador reconoció que efectivamente sí le dio el paz y salvo por todo concepto a la empresa. Querella que fue resuelta por la Dirección Territorial del Atlántico mediante resolución número 00355 de fecha 22 de mayo de 2013, en la que no acoge las pretensiones del creyente, dejando en firme el acta de conciliación número 4657 de 25 de julio de 2011.
Sexto, la juez desestimó que en la audiencia del 11 de septiembre de 2013 el demandante reconoció que sí firmó la carta de renuncia irrevocable del paz y salvo a la empresa, el acta de conciliación 4657, que firmó el acta de trámite de fecha 12 de marzo de 2013, sin constreñimiento ni violación de su consentimiento ni de su voluntad, tal como lo manifestó el demandante cuando se le preguntó si fue obligado o constreñido por alguna de las partes por la empresa, y manifestó que no. También quedó claro en la audiencia que el señor sabe leer y escribir, por lo que, así como leyó y dejó sentada en la nota de nuevas funciones en ese memorial, en ese oficio, no dejó plasmada ninguna de sus molestias, de su constreñimiento, de su voluntad, en ninguno de los documentos de la carta de renuncia, ni del acta de conciliación, ni del acta de trámite. Luego aceptó plenamente, y es una persona que sabe leer y escribir y que también sabe reclamar. Y séptimo, la juez en la audiencia 11 de septiembre manifiesta en el audio que las audiencias de conciliación ante los inspectores de trabajo dejan entrever que son manejadas en forma indebida, no confiables. Se pronuncia y deja entrever que estos conciliadores parecieran que fueran violadores del artículo 28 de la Ley 640 de 2001 y del artículo 78 del Código de Procedimiento Laboral. Considero que esa acta de conciliación cumplió con todos los requisitos legales y formales. El señor inspector sí elaboró, sí adelantó y preguntó al trabajador en todas sus partes y lo puso en conocimiento de que hacía tránsito a cosa ofuscada. Tanto es que el trabajador manifestó allí que se le pagaran los gastos de transporte, los gastos de viaje a los cuales hace referencia, y que el demandante lo llama comisiones, que no fueron comisiones, jamás fueron comisiones, fueron gastos de viajes que se le daban al trabajador para cada una de las rutas que emprendía. Luego, hay indebida interpretación de las comisiones. En el octavo punto, ya que la empresa no paga comisiones a ningún trabajador. Octavo, lo anterior constituye una violación a las normas que señalo a continuación, las cuales deben ser observadas en orden estricto. Razón por la cual se impone la solicitud del recurso de apelación contra la sentencia del 13 de septiembre del 2013. Quedó probado totalmente que en ninguna prueba que aportó el trabajador se demostró que ganaba 2.200.000. Siempre ganó el sueldo que inicialmente lo manifestó el representante legal. La mencionada providencia es, por tanto, objeto del recurso de apelación, de acuerdo a lo normado en el artículo 66 del Código de Procedimiento Laboral, o en su efecto del recurso de hecho. Normas violadas por la sentencia apelada. Considero violados los principios generales del derecho laboral, las normas sustantivas y procesales del derecho laboral, tales como los principios generales del derecho del trabajo, el principio de la realidad, para que los señores magistrados tengan en cuenta que son reales todas las pruebas documentales aportadas, como son los hechos sucedidos, con renuncia irrevocable escrita de por medio, por encima de una confesión ficta o presunta, cuyo carácter no es sustantivo sino adjetivo. El paz y salvo que el trabajador le dio a la empresa y las actas de trámites y de conciliación debidamente firmadas por el trabajador.
El principio de la libre apreciación de la prueba y la sana crítica, donde lo documentado debe prevalecer sobre lo forzado por una inasistencia a una audiencia de conciliación, habiendo mediado antecedentes sobre cosa juzgada material. Principio de la buena fe empresarial de pagar lo que se cree deber y haber aceptado las condiciones de reubicación laboral antecedente. Principio de orden público, que también está estatuido para proteger al empleador frente a las demandas temerarias. Principio de irrenunciabilidad de derechos, no vulnerado por la voluntad expresa del trabajador de finiquitar o finalizar su nexo laboral, sin que en sus renuncias endilgue culpa o responsabilidad patronal, maltrato, falta de pago. Principio de razonabilidad, porque no se debe alterar sin razón la decisión ya ponderada de lo laboral, otorgada al administrativo laboral por vía de conciliación ante Inspector Nacional del Trabajo, cuya decisión en firme tiene los mismos alcances de la sentencia ejecutoriada. Además, violación de normas legales del artículo 28 de la Ley 640 de 2001 y artículo 78 del Código de Procedimiento Laboral, artículo 42 del Código de Procedimiento Laboral modificado por la Ley 1149 de 2007, artículos 51 y 52 del Código de Procedimiento Laboral. Además, se desconoció el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo en su parágrafo, porque el señor renunció y ahora está aduciendo nuevos hechos. Y en los artículos 72, 73 y 74 del Código de Procedimiento Civil, artículo 2341 y 2344 del Código Civil. Todo lo anterior en procura de la tan deseada y necesaria seguridad jurídica como principio de una democracia dentro de un Estado social de derecho que debe garantizar la sala laboral del Honorable Tribunal Superior de Barranquilla. Invoco como fundamentos de derecho lo preceptuado en el artículo 66 del Código de Procedimiento Laboral, modificado por el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007. Como pruebas, ruego tener como pruebas la actuación surtida en el proceso referido, renuncia irrevocable del trabajador de fecha 25 de julio de 2011, paz y salvo expedido por el trabajador por todo concepto a la empresa de fecha 25 de julio de 2011, acta de conciliación 4657 de 25 de julio de 2011 y de trámites de fecha 12 de marzo de 2013. Debidamente firmadas por el trabajador con su expreso consentimiento y voluntad, la cual no está viciada, no están viciados de nulidad. En la audiencia lo dejó claro que no impugnó ninguno de los documentos ni los tachó de falsos. Y el escrito de excepciones previas de cosa juzgada y la inexistencia de la obligación en la contestación de la demanda presentado por el suscrito. En la competencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla es competente para conocer del recurso de apelación por encontrarse la primera instancia en el Juzgado 15 Laboral del Circuito de esta ciudad. Recibo notificaciones en la calle 90, número 5648, y mi poderdante en la calle 110, número 476. El demandante en la dirección indicada en la demanda. A su señoría, atentamente, Alberto Mario Vargas Llinás, abogado con tarjeta profesional número 59188 del Consejo Superior de la Judicatura. Muy amable. Muchas gracias. He escuchado los argumentos esbozados por el apoderado de la sociedad demandada, con los cuales fundamenta el recurso de apelación contra la sentencia dictada en este asunto en la mañana de hoy, y por ser procedente de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, se concederá el recurso de apelación en el efecto suspensivo para que sea resuelto por el Honorable Tribunal Superior de Barranquilla, Sala de Decisión Laboral. Para ello, se ordena que por Secretaría se remita el expediente a la Oficina Judicial
para su reparto. De la anterior decisión quedan notificadas las partes en estrado. No siendo otro objeto de esta diligencia, la damos por finalizada, procediendo al levantamiento de la audiencia C. Para efectos legales, levantará un acta en la cual se dejará constancia de las personas que intervinieron en ella, la cual será firmada por la juez y el secretario del despacho. Documentos que al lado de esta grabación y el registro de asistencia constituyen los únicos registros válidos de la misma. Se levanta la sesión. Muchas gracias por su asistencia. Pueden retirarse. Que Dios los bendiga.